nuestros padres nos cortan las trenzas, ¿no? Ah, sí. Porque ellos pensaban de que tenemos que estar igual que los otros niños, Ah, ¿no? carambas. Entonces, O sea, usted era mocho en Ipiales. claro, entonces, pero en ese tiempo no nos genera un conflicto, ¿no? Porque éramos Claro, pelados, claro. ¿no? Entre todos nos ponemos de acuerdo de que si vamos a eventos así Ajá. No formales, se sacan el sombrero. no debemos sacarnos del sombrero, Qué ¿no? rebeldes, ¿ah? Y además conscientes de que si no nos sacamos nos van a insultar, ¿no? Ya. Entonces nos preparábamos, ¿no? Le Ya. decíamos, ya sabemos que nos van a decir Decir de de todo, todo. ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí firmes, Ajá. sin pestañear, sin regresar a ver, escuchando con educación el himno nacional. Dentro de Sí. esa reivindicación está también el cambio de su nombre, porque usted, y ahora si le digo Jacinto, no me regresa a ver. Ya no, pues Ya no. mi mamá, ¿Hasta qué edad mi tenía? mamá me dice Jacinto cuando se enoja, ¿no? Y encontramos una proclama de Tupac Katari, ¿no? Ajá. En la revolución de Tupac Amaru. Y Tupac Katari dice, si indio fue la palabra con la que nos oprimieron, indio será la palabra con la que nos liberaremos, ¿no? Entonces, en esa época y en ese contexto en que la sociedad dominante utiliza el concepto de indio para denigrarnos, entonces Utilizan, pensamos de que era muy importante usar la palabra indio nosotros mismos, ¿no? pero para reivindicar. Para reivindicar y perderle el miedo al Ajá. concepto, ¿no? Y nos hemos dedicado más al tema electoral en busca de puestos políticos, ¿no? Y eso, esa dinámica ha hecho de que se generen cacicazgos en las provincias, ¿no? Entonces, yo creo que si nos pusiéramos a evaluar, Ajá. hacer un cuadro de quiénes han estado en la dirigencia en los últimos años en las distintas provincias, ¿no? Vamos a notar de que ese liderazgo surge alrededor de determinadas familias, Ya. ¿no? Que Se fue creando, económicamente claro. están bien. O Estas malas prácticas del proselitismo político, ¿no? el populismo. El populismo indígena, ¿no? Ha Ya. hecho que el tema educativo lo politicemos, ¿no? Ajá. Y entonces prevalezca, digamos, más los intereses de grupos, ¿no? Ajá. De determinados dirigentes para poder captar los distintos espacios de la docencia, ¿no? Ok. Y que tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser críticos, autocríticos, que no debemos tener miedo a pensar, ¿no? Porque a mí me parece que de parte de la mayoría de la intelectualidad o profesionales indígenas tienen un miedo de opinar eh, Ajá. y de criticar algo que les parece mal, ¿no? En determinados dirigentes, ¿no? Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Como ustedes saben, salimos los días lunes a partir de las 21 horas, 9 de la noche. Quiero agradecer a Leo Clans, quien nos ayuda, nos acompaña en la producción de los programas de Sin Filtros con Marco, pero además a TV Purúa, Canal 38 en señal abierta, también en sus redes sociales y además Taki TV con más de 200,000 seguidores, La Voz de Paquito también con más de 300,000 seguidores y toda la red de comunidad, en este caso de redes sociales comunitarias que retransmiten este programa. Así es que queremos agradecerles y no se olviden nuevamente, suscríbanse en YouTube @sinfiltrosconmarco. Hoy tengo un invitado especial, uno de los líderes importantes, intelectuales, diría yo, que ha abierto camino en ámbitos muy interesantes, tanto culturales como académicos. Nos acompaña el doctor Ariruma Cowi. Así es que bienvenido, mi estimado Ariruma, qué gusto tenerlo acá en Sin Filtros con Marco. Empecemos por un tema.
¿De dónde es usted? ¿De qué parte del norte de Imbabura? Porque ya todo el mundo lo mira y dice es de Imbabura, pero ¿de qué pueblo y de qué parte viene, mi estimado Ariruma? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los seguidores de este programa Sin Filtros, a todos los aliados también, porque entiendo que trabajan en Minga. Así es. Y eso Esa es la palabra, minga. Nosotros Minga. en todo hacemos minga. Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en estas épocas, porque es una institución que ha logrado conservarse hasta la actualidad, ¿no? Así es. Y yo pertenezco a la comunidad de Peguche, ¿no? Ajá. Al pueblo quichua Otavalo. He estado muy interrelacionado en las actividades en la comunidad en su Ujú. momento, ¿no? Y también en la ciudad de Otavalo y la provincia, ¿no? Trabajando los temas que todos coincidimos, que es los derechos culturales de nuestras poblaciones, el tema de la economía también de las comunidades nuestras, desde la perspectiva del Ayllu, ¿no? Porque Ya. una cosa que me parece a mí que tenemos un gran vacío es la falta de estudios sobre el sistema de producción, de desarrollo que había en el Incario, ¿no? Ya. Creo que esa parte en donde está muy presente el tema del Ayllu, pues lo hemos descuidado, ¿no? Ujú. Y en comunidades como a las que yo me pertenezco, ¿no? En el caso de la comunidad de Peguche, Otavalo, ¿no? Ahí podemos encontrar muchos rezagos Ya. de esa economía, ¿no? Comunitaria. Entonces, desde Otavalo, pues ha sido mi punto de generar distintas acciones a nivel de lo que es la cultura, la música, el tema académico, también el tema socioorganizativo, ¿no? Ah, Y lo económico, pues digamos, algo, ¿no? ok. Vamos a examinar cada uno de estos puntos en estos 60 minutos, pero quisiera empezar. ¿Cómo fue la niñez en Peguche? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, la niñez creo que de la mayoría de nuestras generaciones está muy ligado a esta tradición de los quichuas otavalos, ¿no? Ajá. En esta práctica de lo que son los mindalaes. Es Ya. decir, ¿Qué son los mindalaes? los mindalaes son las poblaciones, ¿no? Que se han especializado en el tema de la comercialización, Ya. ¿no? De la producción y también de la comercialización. Ya. Y que son colectivos que existen y están presentes en todas las comunidades nuestras, ¿no? ¿Y usted era ¿No? concentrado o no? En ¿O se eso, le iba? en eso tocaba ser Claro. concentrado, porque de Ya. lo contrario, los padres pues eran como muy rígidos, ¿no? Ya. Y en esas épocas son épocas en donde el amigo llamado Cabresto, ¿no? El anciano, El porque psicólogo, lo que el dicen, ¿no? psicólogo que era de tres ramificaciones y en la Claro. punta tenía un nudo, ¿no? Ese siempre estaba colgado ahí al lado en una parte visible. Para que Entonces, no descuiden. pero los mayores de esa época eran súper exigentes, Sí, muy, sí, sí. muy exigentes. Y siguiendo ese mismo proceso, ¿usted estudió en qué escuela? Bueno, mis padres van a vivir en Ipiales, Ajá, ¿no? En la frontera con Colombia. claro. Pero ya Colombia y Entonces, Pieles. claro, Sí, 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 Ipiales, sí. la frontera, Claro. ¿no? Y desde ahí, bueno, él siempre estuvo viajando, Claro. ¿no? Por Colombia, por Venezuela, entiendo que por Perú, ¿no? Centroamérica Ajá. también. Pero su lugar de residencia lo ubican en Ipiales, Ya. ¿no? Y es un sitio en donde mis padres convierten a la casa de la familia, inicialmente, digamos, a la casa donde arrendaban, ¿no? En una suerte de tambo, ¿no? Ah, Porque todos los comerciantes ecuatorianos o tabaleños, ¿no? Que iban para Colombia, para Venezuela, llegaban a ese lugar llegaban para a la casa
porque ellos necesitaban legalizar la mercadería. Ya. Y mi papá tenía el negocio de legalizar la mercadería. Por eso se instaló en Ipiales. Claro, entonces esos trámites, digamos que si lo agilitaban rápido, ¿no? Tranquilamente 3 días, una semana, ¿no? Ajá, Pero en esos días, ¿dónde se quedaban? Los clientes en la casa. claro, ¿Dónde comían? en la casa. O sea, era un negocio redondo, ¿no? Entonces yo lo que no sé si es que mis padres ganaban, ¿no? Porque yo me parece que ellos nunca cobraban por la comida ni por Era día. un solo paquete por el servicio de O sea, legalización cobraban por el trámite de la de legalización, claro. ¿no? Pero yo pensaría que era más la solidaridad, porque ganancia Claro, creo que no había, ¿no? claro. Porque ahí tenían que atenderles, ¿no? Pero eso funcionaba muy bien porque otra de las características, digamos, a nivel de nuestras comunidades, ¿no? Es el tema de de desarrollar mucho la diplomacia, ¿no? Entonces, mi papá era pana de de los funcionarios de la aduana, ¿no? De Colombia, De Colombia, porque ellos eran los claro. que agilitaban Estaban los los trámites trámites, para que todo fluya, claro, ¿no? Y mi papá era muy amigo, ¿no? De de los todos. funcionarios, claro, de Y todo, además utilizaba sus estrategias, ¿no? Porque claro, les invitaba a tomar un café, un tintito, claro. alguna cosa, ¿no? La diplomacia más y menos dada. Sí, Ya. entonces creo que eso le ayudaba mucho, ¿no? ¿Hasta qué edad estuvo en Ipiales? Estuve ahí, en mi caso, hasta cuando yo estaba pasando a 4º año de escuela, ¿no? O Ya, sea, la infancia la hasta paso cuarto año allá, de ¿no? escuela. Mis hermanos ya estaban en el colegio, ¿no? Ya. ¿Cuántos Cuan- hermanos son? Somos 6, ¿Y ¿no? ustedes qué número? Yo soy el cuarto, ¿no? Cuarto. Ah, ya. Entonces, bueno, ahí en Ipiales se logra una buena presencia, ¿no? Tanto por la gestión de lo que desarrollaban mis padres Ya. en relación con los del barrio, ¿no? Y en relación con la gente que viajaba, ¿no? Ujú. Y en esa época, mi hermana mayor, a ella en su tiempo, cuando estaba en el colegio, le gustaba cantar Ya. y era la representante oficial de los festivales de música, ¿no? Que hacían ahí En en Ipiales. Ipiales y también en todo el departamento, Pero en ¿no? representación de Ipiales. De Ipiales, ¿Ah? ¿no? Del colegio, Ya. ¿no? Y con mi hermano mayor, el Mario, con él sabíamos ir de guardaespaldas. ¿Que para que no se roben a la hermana o? Nos íbamos porque esos festivales pues eran de noche, Claro. ¿no? Entonces le acompañábamos y me parece que en algún festival ella quedó en segundo lugar, Ah, ¿no? muy bien. O sea, era muy, muy buena. Y en ese tiempo a ella le ofrecían una beca para que estudie canto, ¿no? Ya. En Bogotá, ¿no? Mm. Y mi papá, pues, digamos, con sus prejuicios de que los artistas No ganan dinero, no son buenos, claro. entonces No le no apoyó. aceptaron, no le apoyaron. Pero era, digamos, tenía una presencia. Ajá. Y los demás, pues, digamos, avanzando en los estudios. Ya. Cuando yo estaba pasando a 4º año, mi padre fallece en Ipiales, ¿no? Y la gente del barrio ahí le proponían a mi mamá que ellos asumen todos los gastos y que le enterremos en En Ipiales, Ipiales. ¿no? Y eso cuento porque era interesante porque ahí se expresa el cariño que le Claro, tenían a como la le había familia, ¿no? ganado, ¿no? La confianza, Entonces, mi mamá, en cambio, por su tradición andina, dijo no, porque si claro, le enterramos en Ipiales, nos quedamos en Ipiales. claro. Y entonces tenemos que regresar a Otavalo. Y desde ahí retornamos a Otavalo y le Ujú. enterramos en Otavalo y nos quedamos en O sea, Otavalo. buenos recuerdos de Ipiales para usted. Sí, sí, sí. O sea, por el rol que ellos cumplían, ¿no? Ajá. Porque la casa cumplió con una función de un tambo, ¿no? Claro, claro. Porque además con esas visitas, ¿no? Mm. Era
el espacio en donde nosotros podíamos escuchar el quichua, ¿no? Ya, Porque siempre hablaban en quichua. claro. Y estando en Ipiales, pues Es digamos, poco ya no se difícil habla, realizar el nadie idioma. habla la lengua, ¿no? Pero era el espacio en donde nosotros podíamos escuchar, ¿no? Ajá, Y porque además ya nos acostumbramos a hablar en español, ¿no? claro. Y además en pastuso, que es otra cosa, Otra ¿no? cosa. Entonces, pero era el espacio en donde siempre Se escuchábamos escuchaba hablar. y se... Entonces, eso permitió que la estructura de la lengua se conserve, ¿no? Ujú. De que no la perdamos, ¿no? O sea, perdemos la costumbre de hablar, Y ahí es ¿no? donde Pero no perdemos, en cambio, la posibilidad de entender lo que hablen, entender, ¿no? claro. Entonces se genera ese vacío, ¿no? Ya, Y cuando regresamos a vivir, ya por lo que tocó enterrarle al papá en Otavalo. Otavalo, ¿no? Entonces ya empezamos a convivir más fuertemente todo el tema cultural, social, ¿no? Ujú. Entonces, y también digamos que en esta manera de ser de nuestros mayores, ¿no? De que eran buenos lectores del Claro. periódico, pero Y también eran buenos lectores de libros como la Biblia, ¿no? ya, Otro libro que en ese tiempo les veía a la generación, ¿no? De esa época, es que mi papá, por ejemplo, era fans de Mao Zedong y carambas. de Fidel Castro, Ya, ¿no? de izquierda. Ajá. ¿Por qué cree que tenía esa perspectiva de izquierda? Porque ellos estaban muy enterados del tema político, ¿no? Ya, Y yo me acuerdo que él había comprado unos libros grandes, ya, ilustrados, ¿no? Tanto de la Revolución China como la de la Revolución sí, Cubana, ¿no? ya, Entonces ahí le veía a Fidel Castro y todos los claro. comandantes, ¿no? De la Revolución Y Cubana. supongo que en esos tiempos de su papá estaba en auge toda Claro. una O sea, es cuestión una época revolucionaria, ¿no? está lo No creo que como la de ahora, pero con matices totalmente de reivindicación muy fuerte hacia una visión además es diferente, una ¿no? época en donde está de moda las películas mexicanas, ¿no? Pancho Villa, ¿no? Claro, todo el Emiliano tema de Zapata, la revolución mexicana, ¿no? los charros, Claro, ¿no? Con sus canciones que son muy nacionalistas, ¿no? claro. Entonces, fanáticos de Javier Solís, de De los Antonio artistas. Aguilar, Pero ¿no? también, ¿usted toca en algún instrumento? Sí, sí, sí. Es ¿no? es el otro componente, ¿no? De la La música. música. ¿Y desde qué ¿no? edad? ¿Cómo le enseñaban? ¿O dónde aprendió eso? Bueno, es que, digamos, en el caso de los tejidos, ¿no? Porque mis padres sabían del arte del tejido, Ajá, ¿no? Entonces hemos aprendido con la guía de nuestros padres, ¿no? ya. En el caso de la comercialización, igual, Sí, ¿no? sí, Son los padres los que nos van empujando a que desarrollemos esas habilidades, aunque en nuestro caso, digo a nombre de toda la familia, quedó frustrado porque el claro, empeño que ellos pusieron era que estudiemos, claro. ¿no? Y más bien nos ponían como castigo el tema de la venta, ¿no? Cuando Ya, vivíamos en Ipiales con mi hermano mayor, Mario, ¿no? ajá, Con él una vez nos castigan, ¿no? ya. No me acuerdo bien la razón, y nos mandan a que vendamos, ¿no? Bufandas, Claro, chales, cosas así, ¿no? ah, Lo que ellos siempre vendían. Y con mi hermano, pues que no teníamos costumbre de estar ofreciendo o de claro, instalarnos en el puesto, claro, en la calle, ¿no? Pasamos sentados en el parque principal de la ciudad de Ipiales, ¿no? Hasta que se haga tarde. claro. Y lo que pasa es que algún vecino nos ha visto Ya, y van y le cuentan a mi papá. claro. Entonces ahí nos dieron unos buenos cuetazos. El psicólogo inmediatamente para que le enderece a los... Entonces ellos pusieron mucho empeño en el tema Ya, del estudio, ¿no? claro, Siempre pensaron de que el estudio era importante, ¿no? ya, Entonces, sí nos enseñaban a tejer, nos motivaban a que les ayudemos, pero lo prioritario era el estudio, ¿no? claro.
Entonces, cuando regresamos a Otavalo, el tema de ya palpar, digamos, Ujú. porque en Ipiales sí la familia era apreciada, ¿no? Y el trato era totalmente distinto. Regresamos a Ipiales, perdón, a A Otavalo. Otavalo, ¿no? Y salir a caminar, a andar por el parque y ver, digamos, ya escenas de racismo. Entonces, En como Ipiales no que había racismo. en esa época, por lo menos, no, Ya. ¿no? Y mejor Porque, regresando a Otavalo hay claro, racismo. es que lo que pasa es que para los de Ipiales en esos años, ¿no? En que los otavaleños comienzan a ir a Colombia, Colombia. ellos no sabían que eran indígenas, ¿no? Ah, Y les veían con su atuendo completo, claro. ¿no? Y elegante, Completito. ¿no? Por supuesto. Entonces, no sabían, digamos, de dónde aparecen, ¿no? Ya. Entonces, inicialmente generan como mucha expectativa, Expectativa. ¿no? Entonces, hay testimonios, anécdotas de las personas que viajaron primero, ¿no? Y que contaban que cuando llegaban, iban a alguna hostal y afuera la gente estaba como que esperando a algún artista por verles, Así. ¿no? Mm. O sea, Todo un sí, espectáculo, sí, porque no habían visto a alguien con trenza, claro. con su poncho, sus Yo tengo algunas alpargatas, ¿no? anécdotas de eso en Perú. Algún rato las contaré. Entonces, todo eso, pues, digamos, Llamaba la atención, era sí, y algo el nuevo, trato, por ¿no? lo tanto, era distinto, ¿no? ¿Ya? Y en este caso que ellos lograron una buena fluidez con la gente, Con la ¿no? gente. Entonces, no se sintió eso, ¿no? Ok. Y, Regresando en cambio a y Otavalo, una perspectiva diferente, claro, con la y ahora lo parte que pasa es que también cuando estamos en urbana o Ipiales, mestiza. ¿no? Nuestros padres nos cortan las trenzas, ¿no? Ah, sí. Porque ellos pensaban de que tenemos que estar igual que los otros niños, Ah, ¿no? carambas. Entonces, O sea, usted era mocho en Ipiales. claro, entonces, pero en ese tiempo no nos genera un conflicto, ¿no? Porque éramos Claro, pelados, claro. ¿no? Pero cuando ya regresamos, ¿no? Y porque mis padres hicieron 2 intentos de retorno, ¿no? Ya. El primer intento para quedarnos a vivir en Otavalo, y en esa vez la condición era regresamos, pero se visten de otavaleños, ¿no? Ya, O sea, claro. esa conciencia lo tenían muy claro de que si vivimos en el Ecuador y en Otavalo, Tiene que ser. tenemos que estar completos, ¿no? Ya. Y bueno, en Ipiales, pues ellos optaron por que estemos sin el pelo, ¿no? Pero su papá tenía el pelo largo. Sí, sí. O sea, Solo ellos, ustedes ajá. ya, los Y niños nada vestían más. con su atuendo, Atuendo su todo. ropa propia, todo. Pero, Hablaban quichua, todo, y usted ¿no? también se vestía con sombrero poncho o ya no? En Ipiales En no. Ipiales no. Cuando regresamos a Ah, Otavalo en el qué primer interesante. intento, ahí la condición era que Ya, recuperamos todo, ya. ¿no? Y nos hacemos crecer el pelo. ¿Y qué pensaba So, usted? ¿Válido o no válido el tema? entonces, En ese tiempo, no sí, ahora, sí, ahora en ya. el segundo intento, en el En- segundo que ya nos tocó Ya, obligadamente, ahí ya sentimos, digamos, ese conflicto, claro. ¿no? Por la discriminación, por esa carga ideológica, Ajá, el sentir que ser indio es malo, ajá. ¿no? Pero eso mismo ayuda para que reflexionemos, ¿no? Ya, ¿Por qué tendría que ser malo? ¿No? Entonces, bueno, ahí en la experiencia, digamos, en la escuela, ¿no? También fue interesante porque yo tenía una ventaja en relación a los niños indígenas y también mestizos, ¿no? ya, de los dos lados. Porque, digamos, mi español era mejor que la de Ya. los niños mestizos, ¿no? Porque, Ah, digamos, los chagras de provincia hablamos arrastradito, ¿no es sí, cierto? claro. Y el colombiano, pues, habla distinto, ¿no? Mm, Digamos, el de Ipiales que habla lo pastuso, medio cantadito, y pronunciando muy bien las R's, las las L's, ¿no? vocales, Todo eso. las Entonces consonantes. nosotros regresamos hablando ese dialecto del Ajá. español, ¿no?
Entonces en la escuela se convierte como en una atracción, ¿no? Ah, era la sensación de cómo habla un Claro, entonces colombiano. porque tanto los profesores como los compañeros Ajá, como que les agradaba escuchar ya, el hablado, no ujú, así a lo pastuso. Entonces, creo que esa era la razón para que los profesores me tomen las lecciones siempre, ¿no? Ah, para escucharle. Y eso me obligaba a estudiar, ¿no? Ya. Pues siempre estaba pendiente el profesor. Sí, entonces, digamos, esa dinámica permite que no sea mal alumno, ¿no? Y que en el ambiente de los estudiantes, como usted sabe, en la escuela, pues los niños son siempre muy pellaringos, ¿no? ¿Y usted era o no era pelearín? Entonces, no, o sea, pero parece que estas rarezas del hablado y todo eso, Ah, ¿no? El- hacía que me vean distinto, ¿no? ya, Entonces, ahí yo tenía muy pocos compañeros porque estudié en una escuela católica, ¿no? ya, Y habían poquísimos estudiantes indígenas. claro, Y los compañeros tenían mucha interferencia del quichua, ¿no? claro, Porque eran más monolingües, ¿no? Porque siempre han vivido claro, allá. en el ámbito de hablar el español. Entonces, eso hacía de que sea notorio las acciones no adecuadas, ¿no? De los niños, Claro, de burla o de claro, jalarle la de lo que trenza, dicen ¿no? ahora el bullying, ¿no? Eso, el bullying, ¿no? Entonces, para mí fue como ver más claro, ¿no? Ajá, Ese tipo de discriminación. claro. Pero al estar, digamos, ahí como algo curioso que se Ujú, les generaba en ellos y lo valoraban, eso me permitía que, que incida en que se calmen y ya, no le maltraten, ¿no? ya, Y cuando yo veía que algún niño mestizo mal- l- le maltrataba a claro, algún compañero de la comunidad, yo intervenía ya. y tenía la ventaja de que me hacían caso, ¿no? Ah, era como un tema de liderazgo, de Sí, alguien es que, algo así que se fue dando ya, natural, ¿no? Porque como en esas épocas de estudiante, pues en los cursos siempre hay alguien que quiere ser el máximo, ¿no claro, es cierto? Y entonces tenía un compañero que se peleaba con todos y era fuerte, ya, ¿no? Entonces él andaba diciendo, porque en ese tiempo yo todavía estoy con el nombre en español, ¿no? ajá. Entonces él decía, solo me falta pelear con el conejo para ya ser el máximo, El ¿no? máximo, claro. Entonces hubo una vez una oportunidad en donde se genera una Ujú, confrontación y yo no sé cómo, pero logré cogerle del cuello, ¿no? ya, Y bueno, porque apretándoles así se quedan claro. inmovilizados, ¿no? Entonces con el El- izquierdo le tenía así y yo le decía, mira, si yo quiero golpearte, te golpeo, o sea, puedo golpearte, claro. ¿no? Porque estaba inmovilizado y todos los compañeros viendo, ¿no? Mm, Entonces le dije, pero yo no quiero pelear, ¿no? Así que anda y tranquilo, ¿no? ajá. Y quedó ratificado de que yo era el El bueno líder, el hasta para bueno. la pelea, ¿no? Ya, Pero claro. yo hasta ahora nunca he peleado, Nunca ¿no? el tema de la violencia, porque hay Nada, algunos, nada, sí. ¿no? Pero en ese caso, pues digamos, sirvió, ¿no? Entonces, todo eso fue permitiendo que uno distinga lo bueno, lo malo y lo feo, Qué ¿no? interesante. De que uno sepa, por ejemplo, a mi hermana, ¿no? La cantante, Ajá, ella hablaba así, pues digamos, con las R's, las L's, así, ajá. a lo colombiano, y cuando ella iba a comprar en la tienda, las señoras de la tienda le decían, ¿qué es pues la doctora? Echa a la doctora, ¿no? Ah, porque hablaba así. Porque seguramente le oía Claro. que hablaba bien Ah, pronunciado, ¿no? ya, Y siempre había eso, ¿no? Entonces, claro. el escuchar o sea, pensar por qué esas reacciones, ¿no? Ya, Entonces, como que nos ayudó mucho a madurar, ¿no? Y ujú, luego, pues, la relación también con la comunidad, ¿no? ya, Porque mi hermano mayor, el Mario, él
comienza también a unirse a un grupo de música en la comunidad, Ajá. a trabajar con las hermanas Lauritas, ¿no? Ya. Con los curas, y en esas épocas pues teníamos teniente político Ajá. y la población, los mestizos que tenían haciendas, ¿no? Siempre eran los que tenían el control político de todo, ¿no? Ya. De la escuela, de la iglesia, Claro, de todos de la los, comunidad, de todo, de todas las eran los que instancias, claro. imponían, ¿no? Entonces, mi hermano involucrado ya en muchas cosas con las mismas hermanas. En Otavalo, en cambio, también formo parte de un grupo de música, ¿no? Y en el colegio, pues ya se va dinamizando mucho más las actividades culturales. Ya. Eh, Pero las actividades culturales iban ligadas a la comunidad y además a una perspectiva de análisis social también. sí, porque cuando ya estamos en el colegio, ¿no? Y más o menos coincide con la época de la dictadura en Chile, las Ya. dictaduras en Latinoamérica, De ¿no? Pinochet, de Porque en ese tiempo Videla, Ecuador recibe a muchos exiliados, ¿no? Chilenos, chilenos, bolivianos también, argentinos. ¿no? Entonces, como hacíamos música, ¿no? Ya. Entonces ya nos invitaban acá a Quito, ¿no? Ah, No sé, en ese tiempo habían las peñas claro. o algunos restaurantes que presentaban música, ¿no? Y estaba en Eh, auge la música latinoamericana, la sí, música. yo me acuerdo que tocamos cuando hay un pianista muy famoso del Ecuador, Humberto Santa Cruz, ¿no? Ya. Que él estaba ahí tocando, ¿no? Y nosotros no Ah, sabíamos que era famoso, ¿no? famoso. Pero el mejor pianista. Y también, como es la Paulina Tamayo, ¿no? Paulinita Era Tamayo, ¿no? un lugar en donde ellos se presentaban y a Ya, nosotros nos invitaban y nos daban la comida y algo para claro. los pasajes, así nosotros felices, ¿no? Claro que sí. Pero después nos enteramos de que eran estos personajes, ¿no? Importantes Que eran del importantes en la música nacional, nacional. ¿no? Entonces, este tema de ese auge de las dictaduras en Centroamérica, en América. Latinoamérica, ¿no? Y también la causa palestina, ¿no? Porque dentro de las actividades culturales que organizábamos en Otavalo, ¿no? Organizábamos sobre los palestinos, ¿no? Ya, qué Entonces interesante. teníamos relación con Quito, nos enterábamos que habían brigadas de palestinos que visitaban el Ecuador para denunciar su situación y nosotros nos Y conectábamos para. rápido y les llevábamos a Otavalo, ¿no? Ah, Para que den conferencias. claro. Y ahí pues los rectores de los colegios sí nos ayudaban, ¿no? Ya. Porque nuestro público eran los estudiantes, ¿no? Porque como en pueblos ¿Para dónde van a pequeños socializar? no hay Claro. tradición de que Mm, asistan a eventos culturales, ¿no? claro. En cambio, creo que en ese sentido los rectores de los colegios fueron muy comprensivos, ¿no? Porque Interesante. además llevábamos personajes, ¿no? O sea, que tenían una resonancia. Claro. Entonces, les invitábamos así, ¿no? Y luego la interrelación con las comunidades, ¿no? Sabe que en esos tiempos, que son tiempos en donde la dirigencia que- naciente, ¿no? En el caso de Imbabura, pues existía la Federación Campesina de Imbabura, ¿no? Ya, Por la influencia de la izquierda, ¿no? claro. Y porque ellos fomentaron esta categoría de que somos campesinos, ¿no? Entonces, la dirigencia de la década de los 70, la mayoría de las organizaciones se identifican como Campesinos, campesinos, ¿no? correcto. Y eso es a nivel del Ecuador, ¿no? En todos Sí, los. y nosotros, en cambio, seguimos reivindicando el tema de ser otavalos, ¿no? Y que lo nuestro no tiene que reducirse a lo campesino, ¿sí? Ajá, Entonces ahí hay unos choques con la dirigencia de esa época, claro. porque además la dirigencia de esa época pensaba que al ser indígenas urbanos, ¿no? Entonces somos causa perdida, ya somos aculturados. Entonces ya no Claro, había que perder tiempo, claro. ¿no?
Pero desde la dinámica de estos colectivos que se organizan, ¿no? Porque en esos tiempos aparece el conjunto de música Peguche, el Ya. grupo Indoamérica, el grupo Peguche, el grupo Mm. Obraje, ¿no? Ñanda Mañachi, Ah, carambas, el buenos Taller tiempos Cultural Causanajunchi. Es un conjunto de colectivos. colectivos. También está Enrique Que Males. más allá de la música tenían una visión social y también reivindicativa. Sí, porque todos estos grupos, ¿no? Unos más, otros menos, pero estaban muy comprometidos con la causa social, ¿no? Claro. Enrique Males, por ejemplo, que en esas épocas todavía cantaba baladas, boleros, Mm, pasillos, y con la dinámica de la política chilena, los exiliados, ¿no? Entonces él se involucra en en ese esos proceso. ámbitos y comienza a hacer música social también, ¿no? Y es lo que le Entonces, lleva a ser uno de los representantes más grandes, ¿no? Ahorita, claro, hoy por hoy. entonces él asume ya su rol de ser un artista, un cantautor y de empezar a componer canciones también, ¿no? Porque me parece que esta canción que dice a la lucha campesinos, ¿no? A la lucha y Ah, a la unión, esa creo que es una composición de él, ¿no? mm, Entonces, pero generado por estas dinámicas de lucha social que se dan en Chile, en Bolivia, ujú. ¿no? Porque acá pues vinieron muchos, no acá a Quito vinieron muchos, y la interacción entre Otavalo y Quito Y es Quito. muy interesante en esos tiempos. Por ejemplo, se les conoce a los Jatari, Ya, ¿no? A los Pueblo Nuevo. ya. Eh, O eh, sea, era toda una oleada sí, latinoamericana y en el Ecuador también mucha música protesta que se llamaba, ¿no? Que sí, y la reivindicativa. intelectualidad, ¿no? Sí, De de izquierda, izquierda en que concreto. también está promoviendo mucho las películas sociales, ¿no? Ya. Ahí está el Camilo Luzuriaga, ¿no? Que tiene O todo sea, un todo un movimiento cultural. conjunto de personas que conectados con nosotros les llevábamos a Claro. la comunidad, a las comunidades, para que proyecten películas de contenido social Mm, en la plaza de las comunidades, ¿no? iba promoviendo un proceso Sí, muy fuerte. Interesante. Ahora, influenciado por por esos procesos sociales, comunitarios, va generando una identidad inclusive reivindicativa, más allá del movimiento obrero campesino, a una perspectiva ya de identidad cultural. ¿Cuándo continúa usted sus estudios, por ejemplo, en la universidad? ¿Cómo fue esa parte? bueno, todo se va dando paralelamente, Ajá, ¿no? Yo estaba pasando a quinto curso, ¿no? ajá, Eh, entonces, con un compañero mío que era del colegio de Tabalo, ¿no? Ya supuestamente mayores, ¿no? yeah, Decimos, no, ya es hora de que nos independicemos, vamos a Quito a trabajar y a estudiar, ¿no? yeah. Entonces venimos acá a Quito, compramos el periódico en clasificados, viendo ¿Dónde van a dónde vivir? dónde hay convocatorias de trabajo, ¿no? Yeah, Entonces veíamos y se necesita vendedores de vajillas y así cosas, ajá. ¿no? Nos íbamos y había una cola de Personas, interesados claro. y, y de eterno. Vendedores, pues no vendedores, Y nosotros, pues, digamos, como con nuestro así, propio todo vestimenta, claro, informales, ¿no? claro. Porque él era mestizo y yo indígena, ¿no? Yeah, Entonces, no pasamos una semana así, busca busca, y busca, nada. Entonces él dijo, no, yo ya me regreso y voy a seguir estudiando en Ottawa lo mismo, claro. ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer el último Ten- intento, era en 1980, yeah, ¿no? Y que empezaba el programa de alfabetización bilingüe, ¿no? ajá. Entonces voy a la católica y fui un viernes, ¿no? Y averiguo y digo, ¿con quién debo hablar? Porque Quiero quiero estudiar. que a ver si me Mm, contratan, ¿no?
Entonces me dicen que venga el día lunes, ¿no? Entonces fui y la doctora Consuelo Llanes, que era la La directora, ¿no? famosa doña La- Consuelo Llanes. Ella me decía, ¿qué sabes hacer? ¿No? Ah, Entonces, para entonces había salido una publicación en Francia de ajá. mis poemas, ¿no? Ah, Entonces me enviaron una separata de los 2 poemas además que que publicaron, ¿no? Le digo, lo que sé hacer es esto, ¿no? ya, Entonces era en esas épocas novedad de que alguien escriba poesía, ¿no? claro. Y de los Y, pueblos indígenas, ajá, y además que haya publicado en Francia, claro, ¿no? Entonces ella, no, ese era el día viernes que yo le fui a ver, ¿no? Y me dijo, entonces ya ven el lunes a trabajar. de una. Entonces la poesía me ha Pero ¿cuándo servido empezó mucho. ese tema de la poesía? ¿Cuándo Ah, descubrió el tema de la poesía? eso ¿Quién le inspiró ese tema? cuando estoy en la escuela, Ya, no, yo siempre escribía versos cortos ajá. en quichua, ¿no? Ah, Porque en esas épocas, yo soy de la época en donde en la escuela tocaba hacer carátulas bien bonitas, ¿no? claro, Bien pintadas, con paisajes, toda una serie claro, de era cosas. calificada las Claro, y carátulas, era sí, sí, una sí. suerte de competencia entre los Claro, compañeros a ver quién hace es la la mejor carátula más, carátula. más bonita, ¿no? Ajá. Y yo siempre ponía ahí versos cortos en quichua, Ah, ¿no? Y en en las clases, pues también pasaba escribiendo, ¿no? Uno tenía que optar por sociales o matemáticas o físico, química, ¿no? matemático, químico, biólogo. Ajá. Entonces yo opto por sociales, ¿no? Claro, ya estaba un poco alineado a Sí, las sí, letras, a la causa a social, la causa ¿no? social también. Entonces yo digo, bueno, pensando en la causa social, debo estudiar leyes, Ajá, ¿no? Entonces entro a estudiar leyes, ¿no? ya, Y bueno, terminé los 6 años en Derecho, ¿no? ya, Y en la universidad en el primer año tuve problemas con los profesores, ¿no? Porque nosotros en Otavalo, en esos tiempos, hicimos una campaña para que no nos saquemos del sombrero ya, cuando claro. estamos en eventos formales, en O congresos, cuando ¿no? O cuando toca tocan el el himno himno nacional, nacional. ¿sí? Entonces, esos colectivos que Ajá, nombré hace un momento, entre todos nos ponemos de acuerdo de que si vamos a eventos así ajá. No formales, se sacan el sombrero. no debemos sacarnos del sombrero, Qué ¿no? rebeldes, ¿ah? Y además conscientes de que si no nos sacamos, nos van a insultar, ¿no? Ya, Entonces, nos preparábamos, ¿no? ya, Decías, ya sabemos que nos van a decir decir de de todo. todo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí firmes, Ajá, sin pestañear, sin regresar a ver, escuchando con educación el himno nacional, tener- ¿no? sin responder, pero Sí. Entonces, cuando ya terminaba, les decíamos, ustedes son los malcriados, ¿no? claro, Porque cuando toque el himno nacional hay que escuchar con chat, respeto. claro. Nosotros estamos haciendo eso, Y ¿no? ustedes se ponen a insultarnos en medio. Altaneros, ¿no? Entonces, digamos, Claro, iban jugando. desarrollamos toda una estrategia de cómo responderles, ¿no? Sin conflictuarnos, Ajá, sin violencia, ¿no? Entonces, cuando voy a la universidad ya con ese no, antecedente de que estábamos promoviendo, ¿no? Entonces yo explicaba a los profesores, decía, vea, doctor, yo he pasado en esto y quisiera que respeten, ¿no? claro, Entonces algunos entendían, otros no. claro. Y había un profesor que era de derecho administrativo, ¿no? Que por más que le expliqué, él no aceptó nunca que vaya con sombrero a las clases. Yo no me sacaba, ¿no? Ah, pedía que él saque el sombrero Sí, para la cuando clase, nace. ¿no? En esa época estaba el Lucho Macas, más Ya, adelante, ¿no? Estaba otro compañero de Imbabura, José Quimbo. José Bueno, Kimba. él es abogado también, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba la Nina Pacari también ya, pero en esa época todavía se llamaba Estela Vega, ¿no? Entonces, yo no me sacaba y este profesor me decía, usted sí que es un mal educado, ¿no? Claro. Porque aquí hay otros compañeros suyos que son súper educados y Ya, ellos
son respetuosos y se sacan. Y usted es ¿no? el único Y pues, usted, rebelde. todo altanero aquí, malcriado y todo, Claro. ¿no? O sea, eso, respeto a cada uno, tiene su posición, pero yo lo que le pido es que respete, Mi porque posición. es parte de mi identidad, ¿no? Claro, Entonces eran unas claro. discusiones de ahí. Una vez creo que vino sufriendo todo el trayecto, abrió la puerta y empezó a gritarme, ¿no? Sí, Y esa aula, porque eran más o menos 60 estudiantes, claro. ¿no? Era un sepulcro. Entonces yo le dije, mire, doctor, creo que realmente pensé que con personas racionales podía entenderme, Tiene- pero veo que no es posible, así que Yeah. muchas gracias. Me voy de su clase, aprobaré otro año. Entonces me retiré de la clase Ah, sí. y perdí la materia, ¿no? Yeah. Pero en los siguientes años que aprobé, ¿no? Y en los siguientes años hubo un profesor que me daba derecho civil, ¿no? Ajá. Y me dice, cuénteme bien esto nos tomaba examen oral, ¿no? Ya. Entonces ya me toca el turno. Y me dice, cuénteme bien lo del sombrero, ¿no? Conté toda la historia, la campaña en Otavalo, todo lo que simbolizaba, ¿no? Y le digo, bueno, entonces tómeme la lección, ¿no? Dice, no, dice, ya tiene 10 meses. A la Entonces, final alguien entendió. ese impasse, digamos, se Claro. compensó también, ¿no? Así que en esos tiempos siempre estábamos organizando también a los estudiantes, ¿no? Reuniéndoles para poder conversar sobre los derechos culturales, ¿no? Ajá. No me acuerdo el año, pero una vez aquí en Quito hicimos una marcha artística grande, Ya. ¿no? Creo que por lo menos logramos reunir una concentración de unas 2 o 3 cuadras con artistas de aquí de Quito, Solo ¿no? artistas. Porque hacían música, danza, teatro, Mm, porque teníamos muchos amigos de claro. la parte cultural, ¿no? Todo un Eh, movimiento, que entonces. hicimos en la 10 de agosto, ¿no? Ajá. Hasta San Francisco, ¿no? Ya. Con danza, música, representación de teatro, protestando en contra del 6 de diciembre, ¿no? Y cuestionando el tema del Claro. asesinato del Inca Ya. Atahualpa, ¿no? Ya. Y que esas fechas deberían cambiar de Ser sentido, memorables. ¿no? Y que se diga que fue asesinado Mm, ya. Atahualpa, ¿no? Entonces, había una dinámica cultural muy interesante, ¿no? De esta conexión con la capital y también con las provincias y Dentro, con los pueblos. dentro de esa reivindicación está también el cambio de su nombre, porque usted, y ahora si le digo Jacinto, no me regresa a ver. Ya no, pues, Ya no. mi mamá, ¿Hasta qué edad mi tenía? mamá me dice Jacinto cuando se enoja. Jacinto Conejo Maldonado, ahora es Ariruma Cowi. Bueno, yo siempre firmé Ariruma. Cuando Ya. estoy en la escuela, cuando tocaba hacer esas carátulas, Ajá. siempre firmaba Ariruma, Ya. ¿no? Ariruma Cowi, ¿no? Ya. Entonces, en la escuela, pues mis compañeros conocían los dos nombres, ¿no? Ya. Y poco a poco, digamos, voy posicionando el nombre, pero en mis escritos yo siempre firmaba Ariruma, ¿no? Ya. Y luego, pues, cuando ya adquiero la mayoría de edad, hago una rectificación del Ya. nombre, ¿no? En el registro civil. Ya. Y logro ¿Fue hacer antes el cambio. ¿fue antes que Nina o después? Mucho antes, ¿no? Mucho antes que Nina. Claro, O sea, Nina le porque copió a usted. Nina, digamos, en ese tiempo se impulsa el taller cultural Causanajunchi. Ya. Esta instancia del taller cultural Causanajunchi es la que dinamiza las actividades culturales, Ya. las conferencias, los encuentros, las ferias, una serie de cosas, no los concursos. Ya. Y se conversa mucho con la juventud de esa época, ¿no? Ajá. Porque era una juventud en donde muchos, por ejemplo, ya se cortaban la trenza, ¿no? Había mucho conflicto de identidad.
Claro. Y entonces se hace una campaña por la reafirmación de nosotros como cultura. Ajá. En esa dinámica se conversa con muchas personas, entre ellas Nina también, Claro. y se le involucra al movimiento Ah, cultural, ya, qué ¿no? interesante. Entonces, Claro, y viene, eso era muy novedoso en el sector indígena y no indígena, porque ya Nina también era una lideresa, usted también ya estaba en el ámbito cultural, académico, inclusive en ese tiempo. Entonces, como que viene todo un movimiento, ¿no? De los nombres, de reivindicar, como una parte de la reivindicación también los nombres, claro, hay, cambiarse o acentuar los nombres tradicionales. si hay un momento en donde se hace un encuentro nacional de toda la intelectualidad del Ecuador, Ya, ¿no? Y nosotros ya estábamos ahí codeándonos ajá, con esa intelectualidad, ¿no? Y nos invitan a que participemos con una ya, ponencia, ¿no? ajá, Con esto del doctor Simón Espinosa y todo, ya, ¿no? Entonces, como ya nos conocían, nos invitan a que participemos ajá, y en ese año decimos eh, el tema de la mujer, ¿no? ujú, Indígena es un tema que está relegado totalmente, ¿no? Y es importante visibilizar eso. Entonces, como teníamos la invitación, acordamos en que la ponencia vamos a trabajarla en Minga, ¿no? ya, Y nos organizamos, ¿no? Entonces ahí está Germán Muenala, José ya. Gilbo, está la Toda la Nina, intelectualidad de... está esa generación, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, entonces trabajamos la ponencia, ¿no? Entonces la estrategia, ¿no? Era de que la primera parte tiene que ser solo quichua, sin Ajá, traducción. ya, Creo que se escribió como 2 o 3 páginas solo de quichua para que Nina lea, ya. ¿no? Y el resto en español, ¿no? Y el día de Ponencia. la ponencia decidimos que sea Nina la expositora, Ya. porque Nina pues siempre ha tenido una buena oratoria, Una- ¿no? Pero era la razón fundamental era de que era importante visibilizar a la mujer, ¿no? Y sobre todo a este nivel de la crema de la intelectualidad ecuatoriana, Claro, y ¿no? una mujer Y en indígena. Ciespal, Ahora es otros tiempos, sí, ¿no? Pero sí, en sí. esos tiempos era, pucha, Es que imagínese ese auditorio de Ciespal lleno ya, de internados, sí, ¿no? la Totalmente. crema nata de la intelectualidad Y, ecuatoriana. y nosotros pues digamos con nuestra ropa, Claro, ¿no? Entonces nos aseguramos unos puestos, porque el plan era tú lees y en la parte final hay un poema mío ya, que le incluimos, que es del Shushunguya, Shubiyaya, ya. Shumaquilla, ¿no? Entonces decimos, tú dices y nosotros desde las l- asientos exclamamos todos así duros, Ya, Shushunguya, ¿no? como una proclama, Sí, entonces, y con eso terminaba la la ponencia. ponencia. Ese público quedó, pero así impresionado, ¿no? Ya. Se levantó Aplaudir. toditos a aplaudir y le Ujú, aplaudieron un montón, ¿no? claro. Y ahí quedó consagrada, Aunque no sabían ¿no? lo que leyó Nina las 2 páginas. Claro, no sabían, ¿no? Pero solo vieron la energía, la Claro, fuerza, la la energía de la contundencia, lengua, claro. de la Qué vocalización, interesante. todo eso. Y claro, de hecho también toda la reflexión ya en español Dada, de que claro, de la somos ponencia. Sí. cultura, Ah. somos pueblos, ¿no? Y que se deben respetar los derechos culturales Y de nuestras además, no solamente poblaciones, como ¿no? antes, y ya llegaremos a ese punto para cerrar, pero usted ha investigado sobre la lengua, la identidad lingüística, políticas del quichua en la interculturalidad desde la Universidad Andina Simón Bolívar, que creo que hay, ahora entendemos todo un grupo que va reivindicando, no solamente porque los procesos sociales de los 90 iban avanzando, los procesos organizativos de los cuales eran parte, pero este era también otro frente intelectual que iba de avanzada, ¿no es cierto? Claro, es que todos estos nuevos conceptos, ¿no? Porque en la Ah, década del 70 el movimiento político, ¿no? De las comunidades está controlado y tiene una fuerte influencia de la izquierda, ¿no? ujú,
que reduce nuestra problemática al tema de que somos campesinos. Lucha de ¿no? clases. Y la lucha de clases. Ajá. Y nosotros, estos colectivos que están Culturales. presentes en Imbabura, en Otavalo, ¿no? Estos grupos culturales, en cambio, reivindicando de que en nuestros pueblos tenemos comunidades agrarias, que su fuerte es de lo agrario, Ajá. pero también hay otras comunidades que su fuerte es en los textiles, en la comercialización, en la cerámica, y que entonces somos una diversidad. Pero Y que que estamos por- unidos, Sí, y que por nuestra pueblo. historia, ¿no? Somos un pueblo, una nuestra cultura, identidad ¿no? cultural. Exacto. Y que por esa razón es que tenemos los cachas, los alasacas, los cañaris, los otavalos, ¿no es cierto? Claro. Que siempre nos hemos Los identificado de araguros, esa ¿no? manera, ¿no? Los Claro. araguros, porque históricamente todos estos pueblos pues se han identificado con su propia denominación, ¿no? Claro. Entonces, ahí se genera un conflicto, ¿no? Con los líderes de izquierda, Ajá. porque en esa época era muy difícil que ellos acepten de que Claro. nosotros reivindiquemos que somos pueblo. Además también era la pugna por vocería, porque a la final ellos eran los voceros, tenían todo un marco ideológico, político, y bueno, pues que salgan ahí unos indígenas a decir que las cosas no eran así, supongo que era difícil. Claro, o sea, para ellos era muy importante y entendemos y lo valoramos porque también la izquierda pues ha hecho un aporte importante, ¿no? Pero nosotros cuestionábamos esa denominación en la que muchos de nuestros dirigentes estaban incursionados en ese concepto, ¿no? Por ejemplo, José María Cabascango en el caso de Imbabura, Ya, ¿no? La Blanquita Chancoso, ¿no? claro. Si usted revisa la documentación de esa época, su discurso es de somos campesinos, ¿no? Ajá, claro, movimiento Entonces, obrero campesino, de hecho. porque así fue la Sí, sí, sí. dinámica Y social, creo que fue ¿no? una parte, ¿no? Importante, una grada para una reivindicación, para llegar a lo que luego se define como todo un proceso de identidad, de reconocimiento de pueblos, como pueblos, Sí. ¿no? Pero estos colectivos se aprende mucho de Dolores Cacuango y Tránsito Amagüeñe, ¿no? Ya, de la lucha, Porque la historia. ellas siempre expresaron somos indios. Ajá, O sea, ellas no decían somos indígenas. no. Ellas decían somos indios. Reivindicaban desde su perspectiva de despectivo, que entre comillas era Sí, despectivo, pero lo ellos reivindicaban. se empoderaban porque Claro. además en esos tiempos, porque ya empezábamos a revisar textos históricos, ¿no? Y encontramos una proclama de Tupac Katari, ¿no? Ajá, En la revolución de Tupac Amaru. Y Tupac Katari dice, si indio fue la palabra con la que nos oprimieron, indio será la palabra con la que nos liberaremos, ¿no? Entonces, en esa época y en ese contexto en que la sociedad dominante utiliza el concepto de indio para denigrarnos, entonces utilizan, pensamos de que era muy importante usar la palabra indio nosotros mismos, ¿no? pero para reivindicar. Para reivindicar y perderle el miedo al Ajá, concepto, ¿no? Y que el mestizo, al escucharnos a nosotros mismos usar la ajá, palabra indio, entonces pues eso pues le conflictúa también, claro. ¿cierto? Entonces es una época en donde se fomenta mucho el concepto de indio, se reivindica esta tradición de que nuestras comunidades siempre dijeron somos alasacas, Con identidad. saraguros, porque los de Cachi siempre han dicho somos Cachi, Sí, no, has ¿no? tenido una propia Entonces los autoidentificación, alasacas igual, autodeterminación, sí, ¿no? Y los otavalos igual, sí. ¿no? Los cofanes, los sionas, De hecho, los shuar, ¿no? siempre lo han tenido fuerte. Ahora, bueno, el tiempo, qué interesante diálogo, mi estimado Ariruma. Vamos viendo esta historia, a veces los jóvenes ya no lo recuerdan, ¿no? Y es bueno ver de dónde venimos y cuál ha sido el camino. Llegamos ahora, el movimiento cultural que ustedes llevaban, intelectual que llevaba, iba acompañado por procesos sociales, reivindicativos muy fuertes que fueron dando, podemos decir,
al Ecuador una visión ya intercultural. ¿Cómo ve el movimiento indígena mirando toda esa trayectoria ahora? ¿En qué paso estamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Los dirigentes o la nueva juventud intelectual está caminando hacia un nuevo horizonte o nos hemos perdido en el camino? Bueno, en quichua hay una palabra que es chingarisca. Nos jodimos. Entonces, yo creo que después de la primera experiencia, cuando se constituye Pachacutic, ¿no? Año 98, Y 96, 96 se forma el 96. Pachacutic y luego se participa en las elecciones. Y a buena hora, pues hay muchos poderes locales que se logra captar, Ya, ¿no? Y también asambleístas, ¿no? Entonces, creo que desde antes de eso ya empezó a tambalear la propuesta, porque el proyecto político como pueblos, como nacionalidades, era lo que prevalecía antes de la constitución del Pachacutic, ¿no? ya, Entonces, el proyecto político era reivindicar esos derechos históricos, culturales, ¿no? Políticos, territoriales, ¿no? Porque ahí también tenemos una evolución, ¿no? Se acuerda que antes las denominaciones de nuestras organizaciones y la consigna era por la tierra, la lucha por claro. la tierra, ¿no? Que es un momento importante de la historia, el recuperar las tierras, ¿no? En el 92 se dice 1992, ni una hacienda en el Ecuador, ¿no? Ajá. Está todavía fuerte la consigna de la tierra, pero rápido la experiencia nos va dando lecciones y se reivindica el concepto de territorio, Ya. ¿no? Porque entre tierra y territorio pues ya es Claro, tiene distinto, una ¿no? connotación totalmente diferente. Es ya más política, ¿no? Entonces se comienza a manejar las dos categorías, Ajá, ¿no? tierra y territorio. Y eso pues acompañado de que somos pueblos, somos culturas y y es que esos derechos culturales han sido pisoteados por más de 500 años, que la independencia no supo reconocer, ¿no? Y que la Constitución de 1830 desconoció totalmente como sujetos y como Claro. colectividades, ¿no? Y recién en el 80 comienza como a cambiar, A retomar eso, 1980, claro. ¿no? Entonces, ese proyecto original que era luchar por los derechos políticos, culturales, ¿no? Después de crear el Pachacuti y de tener una gran respuesta, ¿no? En el campo, en el tema electoral, ¿no? Porque tenemos asambleístas, tenemos claro, autoridades locales. alcaldes, varios Ajá. alcaldes, varias alcaldías, que fue muy bueno, ¿no? Pero eso despertó un interés más electoral, ¿no? Y particular, Y también particular de grupos, de de grupos interés, y de ¿no? personas también. Sí, grupos, ¿no? Personas que se dan cuenta de las grandes posibilidades que nos puede generar la política para poder captar espacios de poder, De poder, ¿no? básicamente. Y sobre todo espacios como diputados, Ajá. ¿no? Alcaldes, ¿no? Y el Concejales, poder que consejeres, implicaba ¿no? eso, ¿no? Y luego también tenemos todo el tema del diseño de los pueblos Indígenas. indígenas, ¿no? Se crea la Secretaría de Pueblos Indígenas, Ajá. el sistema intercultural bilingüe se va Usted fue consolidando, director. ¿no? No, fui el subsecretario de Diálogo Intercultural, ¿no? Ya. Cuando estaba de ministro el doctor Raúl Vallejo, ¿no? Ah, don Raúl Vallejo, connotado, Ahí, connotado. como era profesor de la Andina, Ya. entonces, antes de que entre Correa, estaba en el 95, ¿no? Ya. Estaba de ministro. Entonces ahí nos invitó a un grupo de profesores a que formemos parte del De un equipo proceso. y cuando gana Correa le ratifican y el ministro nos pide que nos quedemos, ¿no? Ya. Entonces nos mantenemos O en sea, el usted era equipo. correísta. No, porque era del equipo No era del correísta, ministro. pero era parte del equipo. Pero en esa época, digamos, creo que el discurso Ya.
del presidente Correa era Claro, interesante. claro. No, era... Porque además toda la intelectualidad izquierda estaba. Y no solo la Y intelectualidad, la más del CONAIE, 70% de los todo el ecuatorianos mundo tuvieron está apoyo, claro. ahí Y es que involucrados, gente de empresarial, le apostaron mucha gente. Don Carlos Vera era fanático de Correa a Claro, los inicios, o sea, claro, o sí, sea, porque sí, es un sí, era un momento proceso, ¿no? interesante, ¿no? Ajá. Pero la CONAIE llega ¿Y con hacia Correa, dónde, ¿no? vamos ahora, mi estimado Entonces, Arirona? en esta dinámica, digamos, se ha ido desarrollando lo que algún rato escribía, en el sentido de que se va desarrollando, van dando nacimiento al populismo indígena, ¿Hay ¿no? populismo indígena? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque la dirigencia, ¿no? De la CONAIE y también de Pachacuti, ¿no? Y todos Ajá. los movimientos, ¿no? Ya piensan más en los temas electorales, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el levantamiento del 2021, sí, 21, cuando es lo del gas, 2000, ¿no? claro, Es- Se propone que no se elimine el subsidio del gas, ¿no? En ese tiempo habían discusiones diciendo por qué, ¿no? claro. Porque el gas no es que realmente esté afectando a las comunidades Ujú, nuestras, porque nuestras comunidades en esas épocas no consumen mucho gas en las claro. comunidades, ¿no? Sí, 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 en Porque ese tiempo. es un combustible que se usa mucho en la ciudad, en Claro, los y sectores en el campo era populares, ya casos ¿no? excepcionales, ya tenían la cocina, pero mayoritariamente todavía con leña. Combinan con Combinan, leña sí, sí, y gas. Entonces, ¿cuánto mayoritariamente, tiempo les aguanta? 3 claro. meses, ¿no? Entonces no era algo que Entonces no directamente se... era algo muy indispensable. Ajá, Pero en cambio, eso era una propuesta muy vendible para los sectores populares, para todo el país, ¿no? Sector claro, popular, clase media, claro, ¿no? Incluido clase alta, claro, porque en esas épocas todo el mundo usaba gas para las claro. piscinas, para el jacuzzi, Entonces para nos todo, perdimos ¿no? en reivindicaciones nacionales y dejamos una visión nuestra. Dejamos de lado las reivindicaciones que realmente afectan a los más pobres del país. Y en En este especial a los caso, pueblos indígenas. a los agricultores, ¿Ya? porque la mayoría de nuestras comunidades son Claro, agricultoras, ¿no? Entonces, un pequeño productor, digamos, no es que se beneficie con este mm, subsidio del gas, no, porque entonces deberíamos pensar en propuestas mucho más concretas, por decir no, como el seguro campesino, y no hay ahora ¿no? eso. Y eso es muy débil, muy No hay una frágil. visión ahora desde esa línea. No, porque con lo último que pasamos, por ejemplo, con el tema del subsidio al gas, ¿no? Ajá. También creo que hay que preguntarnos a quién beneficia Beneficia. más el subsidio Ajá. al diésel, ¿no? Ya. Entonces, diga, ¿quiénes son propietarios de las grandes empresas como las floricultoras que hacen que sus invernaderos funcionen a gas, ¿no? O Y las está con grandes gas subsidiado. empresas, las grandes transportes, ¿no? De los buses, las flotas Che, usted le que está dando funcionan a grandes gas, ideas ¿no? al presidente para que Es que, para que justifique es que la el, subida al gas, ¿no? es que el subsidio, ¿no? Ajá. Yo pienso que al pequeño productor no le beneficia, ¿no? Porque un pequeño Claro. productor no tiene, Debe ir entonces a un subsidio directo. hay que pensar en otro tipo de beneficios, ¿no? Por Ok. ejemplo, en el campo tenemos muchas familias que tienen hijos, muchos hijos, Ajá. y que van a estudiar, ¿no? Entonces, si nosotros focalizáramos becas para esos estudiantes, Claro. ¿no? Para lo que sería la universidad, sean Ya. en universidades privadas o O públicas, públicas. que tengan derecho, acceso a sus estudios, porque no va a ser mucho, Ajá. ¿no? O sea, no, digamos, económicamente no implicaría Ahora, mucha inversión, así ¿no? es. Por ejemplo, a mí me parece que nos hemos descuidado el tema de las nacionalidades pequeñas, ¿no? Ya. Diga, si nosotros tenemos nacionalidades que en algunos casos no llegan a 1000, ¿no? Ajá.
esa situación de esa nacionalidad. Creo que cualquier gobierno, si realmente pusiera interés en atender eh, las necesidades que tiene esa población, creo que tranquilamente se puede apoyarles con lo que necesitan, ¿no? Claro, y ser un modelo de desarrollo Claro, ¿no? o sea, poner como ejemplo. Claro, porque son Mm, nacionalidades pequeñas, ¿no? ya, Entonces, a mí me parece que para lo que se gasta en los eh, mismos subsidios claro, y en la burocracia, ¿no? O sea, se podría tener ajá, además porque tenemos el apoyo internacional, claro, ¿no? Entonces, el pensar en un modelo de proyecto, que eso debería ser la misión de nuestras ajá, organizaciones, en pensar en proyectos que, ¿cómo ayudamos a que imagínense los SAPARs, claro. no son muchos, ¿no? Los Andoas, ¿no? Son Sí, poquísimos. así es. Entonces, Ajá. un proyecto digamos que responda a A sus las parámetros necesidades, claro. culturales, Y sus lingüísticas, necesidades. y generar todo un complejo ahí que Interesante. responda a la realidad cultural y geográfica, ¿no? De Y la eso no están nacionalidad, haciendo nuestros dirigentes. no tenemos nada. ¿No? Por ejemplo, creo que vale ser autocríticos en ese Por sentido, supuesto que ¿no? sí. En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué propuesta tenemos de parte de la dirigencia, ¿no? En el tema económico, ¿no? Y Que es las la pata de cual cojeamos, porque en derechos, bueno, podemos decir que no se respetan, hay todavía falta de cumplimiento, pero los tenemos. Pero en el ámbito económico creo que vamos todavía complicados, con un modelo. claro, imagínense yo creo que en todo el país, pero en el caso de la Amazonía, ¿no? Que es tan rica en ríos, en fauna, Ajá, en todo, en culturas, ¿no? Pensar en un desarrollo turístico, cultural, claro. ¿no? De la medicina. Creo que ayudaría muchísimo a A mejorar desarrollar las condiciones de condiciones vida de las poblaciones, no solamente indígenas, en sino de general todo, del ¿no? territorio. Sino que creo que ahí nos hace falta, digamos, más asumirlo con más responsabilidad, pensar en las potencialidades que tienen nuestros Como pueblos, porque otros. además, si queremos que el petróleo no sea el objeto de ¿No? discordia en la Amazonía, ¿no? O en la Ajá. costa, tenemos que tener proyectos Por alternativos supuesto que que sí. demuestren de que eso nos puede permitir vivir con dignidad, ¿no? Mm, Y tenemos el paisaje, ujú, tenemos la medicina, ¿no? Que es un potencial en cuanto ujú. a plantas, ¿no? Que también pueden convertirse en laboratorios naturales Para para generar, difundir, dice, incluso en los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, no, creo que hemos descuidado esa parte y nos hemos dedicado más al tema electoral en busca de puestos políticos, ¿no? Y esa dinámica ha hecho de que se generen cacicazgos en las provincias, ¿no? Entonces, yo creo que si nos pusiéramos a evaluar, a ajá, hacer un cuadro de quiénes han estado en la dirigencia en los últimos años en las distintas mm, provincias, ¿no? Vamos a notar de que ese liderazgo surge alrededor de determinadas familias, ya ¿no? Que se fue creando, económicamente claro. están bien, O ¿no? políticamente dentro de espacios de poder. Sí, o sea, y que económicamente estén bien, eso no es malo, está bien, ¿no? Pero es importante recuperar el espíritu Italia. comunitario, el espíritu de Ayllu, que nos Ujú, permita que toda la población vaya avanzando, vaya mejorando su ujú. situación, ¿no? Entonces, creo que actualmente para las organizaciones nuestras va a ser un gran problema el tema de la migración, Claro, ¿no? como De la las nuevas costa, dinámicas. de la sierra, de la Amazonía, Claro, porque además que por el mismo modelo educativo que tenemos, los modelos educativos que tenemos, lo que nos enseña es a añiñarnos, a ya, burocratizarnos ajá, y a distanciarnos de la naturaleza, y de de los la trabajos con comunidad. la tierra, Claro, ¿no? Entonces ya cada vez tenemos generaciones
que ya no quieren saber nada de la tierra, porque además con las políticas que tenemos, ¿no? Claro. El tema de la agricultura, los productos son mal pagados, ¿no? Entonces, ¿quién puede animarse a seguir trabajando Por la tierra, tierra. ¿no? Ahora, va la pregunta un poco que siempre les hago a mis invitados, y básicamente que han estado en el liderazgo indígena. ¿Los indígenas son de izquierda? O sea, yo pensaría que pensando en la manera como nace el movimiento indígena, Ajá, ¿no? Sea político o cultural, nosotros militamos en la reivindicación de derechos de nuestros pueblos, ajá, de nuestras culturas, ¿no? Con la ventaja de que la visión de vida de nuestros pueblos es muy humanitaria, es de ajá. solidaridad, Sí, es ¿no? una visión. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del sistema del Ayllu, ¿no? ¿Ah? Que era el sistema de organización y de producción que regía en los Andes, ¿no? Son códigos que fomentan un trabajo solidario colectivo, En eso creo ¿no? que no hay discusión de nadie. Ahora, en lo ideológico, ¿hay gente de izquierda en los pueblos indígenas? ¿Hay compañeros de izquierda y derecha? O... O sea, cada vez creo que estas mismas estigmatizaciones van Ajá, empujando a que la población se vaya identificando como de derecha o de izquierda, ajá. ¿no? Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de los otavalos, Mindalaes. calificándoles con estos códigos de capitalistas, ¿no? Ah, Entonces es la burguesía indígena, y ¿no? claro, Pero resulta que si bien es cierto que tienen esas prácticas de explotar a su propio compañero, ¿no? Sin embargo, todavía eh, coexisten con prácticas comunitarias, sí. ¿no? Por ejemplo, la minga, ¿no? Ajá, Es fuerte todavía, está claro. presente, ¿no? La La solidaridad, o sea, hay solidaridad, algunos elementos que ¿no? continúan, ¿no? Ese sentido de solidaridad es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece que nos hace falta investigar y desarrollar más para comprender la importancia del Ayllu, ¿no? No con el ánimo de que retornemos al pasado, Ajá, pero es el sistema del Ayllu lo que ha permitido que nuestros abuelos, ¿no? Incluidos nuestros padres, sean generaciones que supieron mantener su lengua, su cultura, sus su tierras, ¿no? identidad. Sus manifestaciones culturales, su identidad, ¿no? Quienes estamos perdiendo todo esto, más bien somos las nuevas generaciones, Así es. a pesar de que supuestamente tenemos una presencia más institucional, tenemos normas que, eh, eh, como la Constitución, ¿no? Claro. En donde están consagrados los derechos colectivos de los pueblos, tenemos espacios supuestamente de los pueblos indígenas, pero estamos perdiendo más aceleradamente la lengua, ¿no? Correcto. Entonces, Y eso no es un tema de habernos encerrado nosotros mismos, por ejemplo, en un sistema de educación intercultural bilingüe y no haber masificado el tema de una educación intercultural donde, ejemplo, una escuela urbana que no necesariamente sea indígena se le enseñe quichua, para que inclusive baje los niveles de racismo. Creo que es como en Uruguay, ajá, Paraguay, ¿no? Que se habla el guaraní, que es una lengua que lo practican y lo desarrollan casi más del 50% claro, de allá los el miembros de ese guaraní país, claro, es oficial, por ¿no? supuesto. Aquí también el quichua, Pero lo curioso, ¿no? Pero ellos ya son décadas, ya tienen, ¿no? claro. Pero lo curioso es que la situación de los indígenas Ajá. originarios de ahí son, viven en situaciones peores que las nuestras. En el ámbito del idioma podríamos decir que al menos es un Sí, espacio de menos discriminación. Porque yo voy a ser honesto, usted viene a la ciudad, va a un lugar, claro, ¿no? Depende, pero lo ven hablar en quichua y empiezan la gente, entre comillas, racista, empieza a verlo claro, menor. Si usted va y llega a un gringo hablando en inglés, lo ve superior, o sea, es claro. una dinámica. Entonces, a lo mejor esto de fomentar, porque uno de los elementos vitales de la identidad cultural es el idioma.
Pero yo preguntaba a un maestro, por ejemplo, ¿no? A alguien que está vinculado a educación bilingüe, ¿en qué idioma están enseñando? Claro, En español. claro, es Y que hay ciertos libros, pero a la final es el español que está teniendo. Entonces, yo creo que esos temas, por ejemplo, creo que se deben reivindicar nuevamente. sí, lo que pasa es que lamentablemente hemos tenido la oportunidad de tener un sistema que es importante, el sistema Sí, sí, intercultural nadie lo bilingüe, discute. ¿no? El modelo, Lamentablemente, estas malas prácticas del proselitismo político, ¿no? el populismo. El populismo indígena, ¿no? Ha Ya, hecho que el tema educativo lo politicemos, ¿no? ajá, Y entonces prevalezca, digamos, más los intereses de grupos, ¿no? ajá, De determinados dirigentes para poder captar los distintos espacios de la docencia, ¿no? ok. Porque usted sabe Vas, que para ser parte del sistema intercultural bilingüe, ¿no? Sobre todo en las primeras épocas, el requisito era tener aval de la organización claro, local, aval de la organización pero regional y y aval de la aval de la organizacional. nacional. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, tenían que pasar una prueba en la Dirección Nacional de Mm, Educación Bilingüe, ¿no? Y de acuerdo a las investigaciones del doctor Alberto Conejo, ¿no? Que ya, fue supervisor nacional y que luego mm, fue el subsecretario de Diálogo Intercultural, ¿no? ujú, Según los estudios de él, dice que más del 60% de los docentes ujú. del sistema bilingüe no saben la lengua, Uy, ¿no? estadísticas complejas. ¿Cómo hacemos una educación propia, una educación Claro, bilingüe, si la mayoría del recurso humano no sabe la lengua? claro, Y el otro porcentaje que sabe la lengua tampoco ha sido capacitado claro que sí. adecuadamente para poder Claro que enseñar sí. en la lengua, ¿no? Porque Correcto, no es suficiente con así es, saber la lengua, hay correcto. que desarrollar metodologías, todo eso, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que esas malas prácticas que vendría que viene a ser el populismo indígena, ¿no? ajá, Es lo que está poniendo en riesgo a la cultura. Hay un estudio del mismo sistema bilingüe ya, del 2005, ¿no? ya. En donde ellos mismos manifiestan Claro, con un de que el diagnóstico, a lo mejor. sistema bilingüe es un atentado a la cultura, a la lengua, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que recuperar tiempo, ¿no? Y para eso Sí. necesitamos ser autocríticos, sincerarnos a Ujú. nosotros mismos. Y no autoengañarnos. Exacto, ¿no? Porque el autoengaño es lo peor que puede haber, ¿no? Ajá, Y empezar a hacer las correcciones debidas, ¿no? O correcto. sea, es normal que nos equivoquemos, ¿no? Porque Mm, somos humanos, así pero es. lo importante es que hagamos las correcciones Es, a tiempo y creo ajá. que todavía estamos a tiempo. Cerrando el tema, se nos fue el tiempo. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes, por ejemplo, indígenas? Nos miran mucho a los jóvenes en general como un mensaje final de su trayectoria de vida, la lucha, la intelectualidad, los logros, también las frustraciones. ¿Qué mensaje le daría? Bueno, yo creo que es importante que las nuevas generaciones, ¿no? Valoren mucho el aporte de lo que viene a ser el movimiento contemporáneo indígena, ¿no? Mm, Sobre todo de sus primeras épocas hasta el levantamiento de 1990, 90. ¿no? Porque en un tiempo muy reducido se logró muchas cosas, ¿no? Mm, Y que tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser críticos, autocríticos, que no debemos tener miedo a pensar, ¿no? Porque a mí me parece que de parte de la mayoría de la intelectualidad o profesionales indígenas tienen un miedo de opinar eh, mm. y de criticar algo que les parece mal, ¿no? En determinados dirigentes, ¿no? No todos los dirigentes, desde Por luego. supuesto que sí. Hemos tenido líderes muy importantes, muy Mm, interesantes, ¿no? Así como hemos tenido, afortunadamente, no son muchos líderes que
son muy egocentristas, ¿no? Que piensan solamente en su proyecto personal y no piensan en lo que era el proyecto político que en su momento la misma CONAIE impulsaba, ¿no? El proyecto de ser pueblo, ser nacionalidades, ser culturas. Entonces, creo que las nuevas generaciones tienen este gran reto de cuidar ese legado histórico, cultural, ¿no? Porque el hecho de que haya subsistido por más de 500 años significa de que somos una cultura fuerte, ¿no? Y creo que debemos combinar con la modernidad, con la globalización, y creo que tenemos mucho potencial para, incluso desde el punto de vista económico, tener incidencia en estos mundos globalizados. Por supuesto que sí. Bueno, quiero agradecer, mi estimado Ariruma, por este diálogo muy sincero, muy honesto y, como siempre hemos dicho, tratando de ser propositivos. Y a ustedes agradecerles por este programa de Sin Filtros con Marco e invitarles nuevamente, suscríbanse a @Sin Filtros con Marco en YouTube y en todas las plataformas de redes sociales que estamos. Muchas gracias, Ariruma, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y también a la audiencia de este importante programa. Muchas gracias. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast.